La luna llena derramaba su luz plateada sobre las aguas del Mediterráneo aquella noche de junio, transformando la superficie del mar en un espejo de plata líquida que se extendía hasta el horizonte. Las olas rompían suavemente contra los acantilados de la Costa Brava, susurrando secretos antiguos que sólo las piedras centenarias podían comprender. En lo alto del promontorio, la mansión señorial de los Castellar se alzaba majestuosa, sus paredes de piedra dorada brillando bajo el resplandor lunar, como si guardaran en su interior todos los sueños y pesadillas de generaciones enteras. Carmen Vidal de Castellar permanecía inmóvil frente al espejo veneciano del dormitorio nupcial, observando su reflejo como si contemplara a una desconocida. El vestido de encaje valenciano, confeccionado a mano durante 6 meses por las mejores modistas de la calle Colón, aún conservaba el aroma dulce del azahar que había adornado su ramo nupcial. Las perlas de su mantilla resplandecían bajo la luz tenue de las lámparas de cristal, y los pendientes de diamantes heredados de su abuela brillaban en sus orejas como pequeñas estrellas atrapadas. Pero sus ojos castaños, esos ojos que su madre siempre había comparado con el color de la tierra fértil de Andalucía, estaban vacíos de alegría. El sonido de los pasos de Miguel alejándose por el corredor de azulejos andaluces resonaba todavía en sus oídos. Cada pisada, un eco que amplificaba el silencio opresivo de la habitación. Él no había dicho nada, ni una palabra de explicación, ni una disculpa, ni siquiera una mirada que ella pudiera intentar descifrar. Simplemente se había dado la vuelta después de cruzar el umbral y había desaparecido en las entrañas de aquella casa inmensa, dejándola sola entre pétalos de claveles rojos que alguien había esparcido sobre los lenzoles de lino catalán en un gesto de ironía cruel. Carmen levantó las manos temblorosas hacia la mantilla y comenzó a retirar los alfileres que la sujetaban, uno por uno, dejándolos caer sobre el tocador de caoba con pequeños tintineos metálicos que parecían lágrimas solidificadas. Sus dedos, acostumbrados a la precisión milimétrica que requería la restauración de retablos centenarios, temblaban ahora como hojas de olivo azotadas por el viento de levante. ¿En qué momento había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que la desesperación la condujera a los brazos de un hombre que ni siquiera podía mirarla a los ojos? La respuesta era simple y devastadora a la vez: por amor. Pero no el amor romántico que las novelas prometían, sino un amor más profundo y antiguo. El amor por su familia, por el legado de 3 generaciones de restauradores de arte que su padre había dejado en sus manos antes de que la enfermedad lo consumiera lentamente. El amor por aquel pequeño taller del barrio gótico de Barcelona, donde había aprendido a leer las historias ocultas en cada pincelada de los maestros barrocos españoles. El taller Vidal había sobrevivido guerras, dictaduras y crisis económicas durante más de 80 años. Pero la última recesión había sido diferente. Los encargos se habían evaporado como el rocío bajo el sol de agosto. Los clientes institucionales habían recortado presupuestos y las deudas se habían acumulado como capas de barniz oscurecido sobre un lienzo olvidado. Cuando don Alfonso Castellar, el patriarca del imperio naval más importante del Mediterráneo occidental, había propuesto aquel matrimonio como solución, Carmen había visto en sus ojos la misma desesperación que ella sentía. «Mi hijo necesita una esposa», había dicho el anciano, su voz debilitada por la enfermedad, pero sus ojos todavía brillantes con la astucia que lo había convertido en leyenda. «Y usted necesita salvar lo que su padre construyó. Podemos ayudarnos mutuamente». Carmen había aceptado porque no había otra opción, o eso se había dicho a sí misma. Ahora, mientras la última horquilla caía sobre el tocador y la mantilla se deslizaba por sus hombros como una cascada de encaje blanco,
Se preguntaba si había cometido el error más grande de su vida. Se quitó los pendientes de diamantes y los depositó con cuidado en el estuche de terciopelo azul. Luego, con movimientos mecánicos, comenzó a desabrochar los pequeños botones de nácar que recorrían la espalda del vestido. Cada botón liberado era como una pequeña rendición, una admisión silenciosa de que aquella noche no sería lo que había imaginado en sus fantasías más secretas. Porque sí, a pesar de todo, había albergado esperanzas. Durante los 3 meses de noviazgo formal, había observado a Miguel Castellar con la misma atención que dedicaba a estudiar las obras que restauraba. Había notado la forma en que sus ojos grises se suavizaban cuando hablaba de los barcos que su familia construía desde la época de los Reyes Católicos. Había percibido el temblor casi imperceptible de sus manos cuando ella se acercaba demasiado. Había sentido, en algunos momentos fugaces, que detrás de aquella fachada de hielo había algo más, algo que pugnaba por salir a la superficie. Pero ahora, sola en aquel dormitorio que olía a flores y promesas rotas, Carmen comprendía que quizás había visto solo lo que deseaba ver. El vestido cayó al suelo formando un charco de encaje blanco alrededor de sus pies descalzos. Carmen lo observó durante un largo momento, aquel símbolo de esperanza convertido en recordatorio de humillación. Luego, con un suspiro que parecía arrancar desde lo más profundo de su ser, lo recogió y lo colgó cuidadosamente en el armario, porque así era ella. Incluso en medio del dolor, incapaz de tratar con descuido algo que otras manos habían creado con tanto esmero, se puso un camisón de seda que su madre había bordado para aquella ocasión, las iniciales C y M entrelazadas en el escote con hilo dorado. Otra ironía cruel que decidió ignorar. Caminó hacia la ventana y descorrió las cortinas de damasco para contemplar el mar. Las olas seguían rompiendo contra los acantilados con su ritmo eterno, indiferentes al drama humano que se desarrollaba en la mansión. La luna continuaba su travesía por el cielo estrellado, derramando luz sobre el mundo como si nada hubiera cambiado. Y quizás, pensó Carmen mientras apoyaba la frente contra el cristal frío, nada había cambiado realmente. Ella seguía siendo la misma mujer que había sido aquella mañana, fuerte, trabajadora, capaz de encontrar belleza incluso en las obras más dañadas por el tiempo. Si había aprendido algo en sus años restaurando arte, era que las cosas más valiosas a menudo requerían paciencia infinita para revelar su verdadera naturaleza. Tal vez Miguel Castellar era como uno de esos retablos cubiertos por siglos de suciedad y barniz oscurecido. Tal vez, debajo de todas aquellas capas de frialdad y distancia, había algo que valía la pena descubrir. O tal vez estaba engañándose a sí misma para poder sobrevivir a aquella noche. Carmen cerró los ojos y dejó que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Solo una. Se la permitió como concesión a su humanidad, como reconocimiento de que a pesar de toda su fortaleza, también era capaz de sentir dolor. Luego se limpió la mejilla con el dorso de la mano, cuadró los hombros y caminó hacia la cama vacía. Mañana sería otro día, y ella, Carmen Vidal de Castellar, no se rendiría sin luchar. Los primeros rayos del amanecer mediterráneo se filtraban por las contraventanas de madera. Cuando Carmen abrió los ojos, desorientada por un momento al no reconocer el techo alto con molduras doradas que se cernía sobre ella. El canto de las golondrinas que anidaban en los aleros de la mansión la devolvió bruscamente a la realidad, y con ella llegó el peso de todo lo ocurrido la noche anterior. Se incorporó lentamente en la cama inmensa, notando que el otro lado permanecía intacto, las sábanas de lino perfectamente estiradas como si nadie las hubiera tocado jamás, porque nadie lo había hecho. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿Señora Castellar?» La voz era femenina, cargada con el acento melódico de Galicia.
Le traigo el desayuno. Carmen tardó un segundo en comprender que se dirigían a ella. Señora Castellar, su nuevo nombre, su nueva identidad, un título que pesaba sobre sus hombros como una capa de plomo. Adelante, respondió, asegurándose de que su voz sonara firme. La puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño severo y ojos de un azul desvaído, que parecían haberlo visto todo. Llevaba una bandeja de plata con café humeante, tostadas con tomate rallado, aceite de oliva y jamón ibérico, y un pequeño jarrón con una rosa roja recién cortada. «Soy Dolores», se presentó mientras depositaba la bandeja sobre la mesita junto a la ventana. «Llevo 40 años sirviendo en esta casa. Si necesita cualquier cosa puede acudir a mí». Había algo en su tono, una calidez oculta bajo la formalidad, que reconfortó a Carmen más de lo que hubiera esperado. «Gracias, Dolores». La mujer asintió y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y giró la cabeza. «El señor Miguel ha salido temprano hacia el puerto de Barcelona. Tiene reuniones todo el día». Hizo una pausa como si debatiera consigo misma. «Doña Mercedes, la señora madre, la espera para almorzar a las 2 en el comedor pequeño». Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna. Su suegra. Otra prueba que superar. «Allí estaré». Cuando la puerta se cerró, Carmen se quedó mirando la rosa roja en el jarrón. ¿Quién la habría puesto allí? ¿Sería un gesto automático del servicio o algo más? Decidió no darle importancia y se concentró en el desayuno, descubriendo que tenía más hambre de la que había anticipado. Las horas siguientes las dedicó a explorar su nuevo hogar, o más bien su nueva prisión dorada. La mansión era un laberinto de pasillos con suelos de terracota, patios interiores repletos de fuentes de azulejos sevillanos y jardines donde las bugambillas de color púrpura trepaban por las paredes de piedra con abandono salvaje. Cada habitación era un museo en sí misma. Tapices flamencos del siglo XVII, muebles castellanos de nogal tallado, pinturas que Carmen reconoció como obras menores de escuelas barrocas españolas. Su ojo experto detectó que algunas de aquellas obras necesitaban restauración urgente. Un retablo en la capilla familiar mostraba signos evidentes de deterioro por humedad, y un lienzo en el salón principal tenía un desgarrón que alguien había intentado reparar torpemente años atrás. Sus dedos picaban con el deseo de trabajar, de hacer lo único que sabía hacer bien. A las 2 en punto, Carmen descendió la escalera de mármol de Carrara hacia el comedor pequeño, que resultó ser una sala con capacidad para 20 personas. Doña Mercedes ya estaba sentada a la cabecera de la mesa, impecable en un vestido de seda negra que contrastaba con el collar de perlas de 3 vueltas que adornaba su cuello. «Siéntate, por favor», indicó la mujer mayor, señalando la silla a su derecha. Carmen obedeció, estudiando a su suegra con disimulo. Mercedes Castellar debía rondar los 70 años, pero conservaba una belleza austera que hablaba de una juventud deslumbrante. Sus ojos, del mismo gris acerado que los de Miguel, la observaban con una intensidad que resultaba casi física. «Imagino que tienes preguntas», dijo Mercedes después de que el mayordomo sirviera una sopa de gazpacho con guarnición de jamón. «Siempre las hay después de la primera noche». Carmen sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «No sé si tengo derecho a hacerlas. Eres la esposa de mi hijo. Tienes todos los derechos». El silencio se extendió entre ellas, mientras Carmen buscaba las palabras adecuadas. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué él? ¿Por qué se comporta como si estuvieras hecha de cristal que pudiera romperse con solo mirarlo?» Mercedes dejó la cuchara sobre el plato con un tintineo delicado. «Esa es una pregunta que solo él puede responder».
Lo que puedo decirte es que mi hijo no es un hombre cruel. Distante, sí. Difícil, sin duda, pero cruel, jamás. Entonces, ¿qué es? Mercedes la miró durante un largo momento y Carmen creyó ver algo parecido a la compasión en aquellos ojos fríos. Miguel es un hombre asustado, aunque él jamás lo admitiría. Se llevó la copa de vino a los labios. Dale tiempo y paciencia. Si tienes suficiente de ambas cosas, quizás descubras que la espera valía la pena. Aquellas palabras enigmáticas persiguieron a Carmen durante las semanas siguientes, mientras la rutina del matrimonio se establecía con la precisión de un reloj suizo. Miguel salía antes del amanecer y regresaba después del anochecer, ocupando el ala este de la mansión mientras ella habitaba el ala oeste. Se encontraban únicamente durante las cenas formales, sentados en extremos opuestos de una mesa diseñada para banquetes de 20 personas, el tintineo de la porcelana de Talavera y los cubiertos de plata, llenando el silencio que ninguno de los dos sabía cómo romper. Carmen aprendió a leer los pequeños gestos que delataban la presencia invisible de su marido. El periódico doblado junto a su lugar en el desayuno, que indicaba que había estado allí antes que ella. El aroma a colonia de madera de sándalo que persistía en algunos pasillos. La luz que veía encendida en su despacho cuando ella subía a acostarse. Eran como dos fantasmas compartiendo una casa encantada, cada uno atrapado en su propia soledad. Una noche, incapaz de dormir, Carmen bajó a la biblioteca en busca de algo que leer. La encontró vacía, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por los ventanales, pero un libro abierto sobre el escritorio capturó su atención. Era un volumen sobre técnicas de restauración de arte renacentista, con marcas en las páginas que hablaban de iconografía religiosa española. Su corazón dio un pequeño vuelco. Había estado Miguel leyendo sobre su trabajo. No podía dormir. La voz la sobresaltó tanto que estuvo a punto de tirar el libro. Miguel estaba en el umbral de la puerta, todavía vestido con el traje que había llevado a la cena, la corbata aflojada y el primer botón de la camisa desabrochado. «Yo tampoco», respondió Carmen, sosteniendo el libro contra su pecho como un escudo. Él dio un paso dentro de la habitación, pero se detuvo a una distancia prudente, como si hubiera una línea invisible que no pudiera cruzar. «¿Encontraste algo interesante?» «Este libro». Carmen lo sostuvo en alto. «¿Lo estabas leyendo tú?» Algo cruzó por el rostro de Miguel, demasiado rápido para identificarlo. «Quería entender mejor lo que haces. Tu trabajo», fueron las primeras palabras personales que le dirigía desde la boda. Carmen sintió que algo pequeño y frágil florecía en su pecho, algo parecido a la esperanza. «Puedo explicártelo si quieres. La restauración es...» Buscó las palabras adecuadas. «Es como escuchar historias que el tiempo ha silenciado. Cada capa de pintura, cada grieta, cada marca tiene algo que contar». Miguel la miró con una intensidad que la hizo sentirse expuesta, como si él pudiera ver a través de todas sus capas protectoras. «Me gustaría eso», dijo finalmente, «escuchar esas historias». Pero antes de que Carmen pudiera responder, él ya se había dado la vuelta y caminaba hacia la puerta. «Buenas noches, Carmen», y desapareció en la oscuridad del pasillo, dejándola sola con el libro y la certeza de que, quizás, acababa de presenciar la primera grieta en el muro que los separaba. El otoño llegó a la Costa Brava con vientos cargados de sal y promesas de tormenta. Las hojas de los plátanos que flanqueaban el camino hacia la mansión comenzaron a teñirse de oro y carmesí, y el mar adoptó ese tono gris acerado que presagiaba la llegada de los temporales mediterráneos. Carmen había encontrado un ritmo en su nueva vida, aunque no era el que había imaginado. Las mañanas las pasaba en una pequeña sala que había convertido en estudio improvisado,
donde trabajaba en la restauración de un manuscrito iluminado del siglo XV que había traído consigo desde Barcelona. Las tardes solía dedicarlas a explorar los jardines de la mansión, descubriendo rincones ocultos donde el tiempo parecía haberse detenido. Fue durante una de esas exploraciones cuando encontró el senador. Estaba escondido detrás de un seto de cipreses, casi completamente cubierto por una enredadera de jazmín silvestre. La estructura de hierro forjado y cristal había conocido días mejores. Varios paneles estaban rotos y las hojas secas se acumulaban en el suelo de baldosas hidráulicas. Pero la luz que se filtraba a través de los cristales empañados creaba patrones hipnóticos sobre las superficies, y Carmen supo inmediatamente que aquel lugar tenía potencial. Hace años que nadie viene aquí. Dolores había aparecido detrás de ella, cargando una cesta con flores cortadas del jardín. Era el lugar favorito de la abuela del señor Miguel, continuó la gobernanta. Solía pintar aquí cuando todavía podía. Dicen que tenía verdadero talento. ¿Pintaba? Carmen sintió una conexión inmediata con aquella mujer que nunca había conocido. Acuarelas principalmente, paisajes del Mediterráneo. Dolores suspiró. Cuando falleció, hace 15 años, el señor Alfonso ordenó cerrar este lugar. Decía que le traía demasiados recuerdos. Carmen pasó los dedos por el marco de hierro oxidado, sintiendo la historia latir bajo el metal frío. ¿Crees que a alguien le importaría si lo limpiara un poco? Dolores la miró con una expresión que Carmen no supo interpretar. Creo que a la abuela le habría gustado. Durante las siguientes semanas, el senador se convirtió en el proyecto secreto de Carmen. Con la ayuda de Dolores, que resultó ser mucho más cómplice de lo que su apariencia severa sugería, limpió las hojas acumuladas, reparó los cristales rotos y restauró las baldosas hidráulicas a su antiguo esplendor. Trajo un caballete del desván, algunas telas y los pigmentos que había heredado de su padre, y comenzó a pintar. No había tocado un pincel para crear obra propia desde hacía años. La restauración consumía todo su tiempo y energía, y había llegado a convencerse de que su talento residía únicamente en recuperar la belleza creada por otros. Pero algo en aquel espacio, con su luz filtrada y su aroma a jazmín y salitre, despertó algo dormido en su interior. Pintaba el mar que veía desde la ventana, ese Mediterráneo cambiante que cada día mostraba un rostro diferente. Pintaba los jardines de bugambillas púrpuras y los acantilados de piedra dorada. Pintaba, sin darse cuenta, su propia soledad transformada en paisajes de belleza melancólica. Lo que Carmen no sabía era que no estaba tan sola como creía. Miguel había descubierto su refugio por accidente, una noche que el insomnio lo había empujado a caminar por los jardines. Desde entonces, había desarrollado el hábito de acercarse al senador después de la medianoche, cuando estaba seguro de que ella ya no estaría allí. Se quedaba en el umbral, respirando el aroma a óleo de linaza y trementina, observando las telas que ella dejaba secándose en los caballetes. Cada pintura era una ventana al alma de Carmen, y Miguel se encontró adicto a esas ventanas. Veía en ellas una intensidad emocional que él era incapaz de expresar, una vulnerabilidad que lo atraía y lo aterrorizaba a partes iguales. A veces se quedaba horas contemplando sus obras, intentando descifrar los mensajes ocultos en cada pincelada, preguntándose qué sentiría tocar esas manos que creaban tanta belleza. Pero nunca daba el paso de cruzar el umbral durante el día, cuando ella estaba presente. El momento que cambió todo llegó una tarde gris de noviembre, cuando un grupo de inversores alemanes visitó la mansión para negociar un contrato importante para los astilleros Castellar. La cena formal reunió a una docena de personas en el comedor grande, con su araña de cristal de Bohemia
y sus paredes revestidas de seda damasco. Carmen había sido informada de su presencia apenas unas horas antes, sin tiempo para prepararse mentalmente. Se vistió con un vestido de terciopelo burdeos que Mercedes le había enviado a su habitación. Más apropiado para la ocasión, decía la nota adjunta, y bajó al salón con el estómago encogido por los nervios. Los alemanes eran empresarios curtidos, acostumbrados a evaluar a las personas con la misma precisión con que evaluaban balances financieros. Carmen sintió sus miradas escrutadoras desde el momento en que entró en la sala y supo que estaba siendo juzgada. La conversación durante el aperitivo giró en torno a temas de negocios que ella no dominaba. Se mantuvo en silencio, sonriendo cuando era apropiado, sintiéndose cada vez más pequeña e insignificante. Miguel, en el otro extremo de la sala, parecía completamente ajeno a su presencia. Fue durante la cena cuando todo cambió. Herr Müller, el director de la delegación alemana, mencionó casualmente que habían visitado la Sagrada Familia esa mañana y que estaban impresionados por la influencia gótica en la arquitectura de Gaudí. «Es interesante», dijo con su acento marcado, «cómo Gaudí integró elementos tan diversos, el gótico, el modernismo, incluso influencias orientales». Carmen, sin pensar, respondió, «En realidad, la influencia más notable en el trabajo de Gaudí no es gótica, sino morisca». Todos los ojos de la mesa se volvieron hacia ella. Si observan las columnas de la Sagrada Familia, verán que imitan la estructura de los árboles, sí, pero la forma en que distribuyen el peso es una adaptación de los arcos de herradura que los arquitectos mudéjares perfeccionaron en Al-Ándalus. Es el mismo principio que encontramos en la mezquita de Córdoba. El silencio que siguió fue tan profundo que Carmen creyó haber cometido un error terrible. Pero entonces Herr Müller sonrió ampliamente. «Fascinante. No lo había considerado desde esa perspectiva». «¿Es usted historiadora del arte, señora Castellar?» «Restauradora», respondió Carmen ganando confianza. «Mi familia ha trabajado en la recuperación de patrimonio artístico español durante 3 generaciones. Tuve la oportunidad de participar en la restauración de algunos elementos decorativos de la cripta de la Sagrada Familia hace unos años. Lo que siguió fue una conversación animada sobre arte, arquitectura e historia que duró hasta bien entrada la noche. Carmen descubrió que Herr Müller era un apasionado coleccionista de arte español y que su esposa, una mujer menuda de ojos inteligentes, había escrito su tesis doctoral sobre la influencia del arte islámico en la península ibérica. Cuando los invitados se retiraron, pasada la medianoche, Carmen se sentía agotada, pero extrañamente satisfecha. Había sido ella misma por primera vez desde la boda, y había descubierto que esa versión de sí misma era más que suficiente. Estaba subiendo la escalera hacia su habitación cuando una voz la detuvo. «Carmen». Se giró para encontrar a Miguel al pie de la escalera, observándola con una expresión que no había visto antes. Había algo en sus ojos grises, una calidez que suavizaba su habitual frialdad. «Lo que hiciste esta noche», él pareció buscar las palabras, «fue extraordinario». Carmen sintió el calor subir a sus mejillas. «Solo hablé de lo que conozco». «Lo hiciste brillar». Miguel dio un paso hacia la escalera, reduciendo la distancia entre ellos. «Müller me dijo antes de irse que estaba impresionado, que no esperaba encontrar». Se detuvo como si le costara pronunciar las palabras, que no esperaba encontrar a una mujer tan notable. El corazón de Carmen latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Y tú?», preguntó reuniendo todo su valor. «¿También te sorprendí?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de todo lo que no se habían dicho en meses. «Tú me sorprendes cada día», respondió Miguel en voz baja, «desde el primer día.
y antes de que Carmen pudiera responder, él se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo, dejándola en la escalera, con el corazón desbocado y la certeza de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Diciembre trajo consigo las primeras lluvias serias del invierno mediterráneo. El cielo se cubría de nubes plomizas durante días enteros, y el mar se transformaba en una masa gris y turbulenta que azotaba los acantilados con furia primordial. La mansión, con sus gruesos muros de piedra, se convertía en un refugio contra los elementos, pero también en una trampa donde los habitantes no podían evitar encontrarse. Carmen y Miguel habían comenzado a compartir más momentos desde la noche de la cena con los alemanes. Pequeños pasos, cautelosos como los de un animal herido que se acerca a una mano extendida. Tomaban el café juntos algunas mañanas en el pequeño comedor que daba al jardín interior, hablando de temas seguros, los negocios de él, el arte de ella, el tiempo, las noticias del mundo. Ella había descubierto que él leía vorazmente, no solo sobre náutica y economía, sino también sobre historia y filosofía. Él había aprendido que ella tenía un sentido del humor seco y mordaz que solo emergía cuando se sentía cómoda. Poco a poco, los silencios incómodos se transformaban en silencios compartidos. Esos silencios que no necesitan llenarse porque la compañía misma es suficiente. Pero la intimidad física seguía siendo un territorio inexplorado, una frontera que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Carmen se encontraba cada vez más frustrada por la lentitud del progreso. Había momentos en que captaba a Miguel mirándola de cierta manera, momentos en que sus manos casi se rozaban sobre la mesa, momentos en que el aire entre ellos se cargaba de una electricidad palpable. Pero él siempre se retiraba antes de que cualquiera de esos momentos llegara a algo más. Es como intentar abrazar el humo, le confesó a Dolores una tarde, mientras ayudaba a la gobernanta a ordenar la plata en el aparador del comedor. Cada vez que creo que estamos cerca, él desaparece. Dolores, que había demostrado ser una aliada inesperada en los meses transcurridos, la miró con ojos comprensivos. El señor Miguel siempre ha sido así. Incluso de niño, sentía las cosas con tanta intensidad que no sabía qué hacer con ellas, así que aprendió a esconderlas. Frotó una cucharilla hasta sacarle brillo. Su padre no ayudó. Don Alfonso siempre creyó que las emociones eran debilidades que un hombre de negocios no podía permitirse. ¿Y su madre? Doña Mercedes hace lo que puede, pero ella también viene de un mundo donde el afecto se demuestra con acciones, no con palabras. Dolores suspiró. Esta familia necesitaba a alguien como usted, señora. Alguien que no tenga miedo de sentir. Las palabras de la gobernanta resonaron en la mente de Carmen durante los días siguientes, mientras la tormenta exterior amainaba para dar paso a un invierno más tranquilo, pero igual de frío. La noche de fin de año, los Castellar celebraron una cena íntima en la mansión. Solo estaban presentes Mercedes, Miguel, Carmen y don Alfonso, que había insistido en bajar de sus aposentos a pesar de la debilidad que lo consumía. El patriarca de la familia parecía disminuido desde la última vez que Carmen lo había visto, su piel amarillenta y sus manos temblorosas, pero sus ojos conservaban esa chispa de determinación que lo había convertido en leyenda. Un brindis, dijo el anciano, levantando su copa con esfuerzo, por el nuevo año, por la familia y por los nuevos comienzos. Sus ojos se posaron en Carmen mientras pronunciaba las últimas palabras, y ella sintió el peso de todo lo que ese brindis implicaba. Después de la cena, mientras Mercedes ayudaba a don Alfonso a regresar a sus habitaciones, Carmen se encontró a solas con Miguel en el salón. Las llamas crepitaban en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre los retratos de generaciones de castellares que observaban desde las paredes.
Tu padre no está bien, dijo Carmen rompiendo el silencio. Lo sé. Miguel se acercó a la ventana, dándole la espalda. Los médicos dicen que le quedan meses, 1 año si tenemos suerte. Carmen se levantó del sofá y caminó hacia él, deteniéndose a su lado pero sin tocarlo. Lo siento mucho. Él fue quien organizó este matrimonio. La voz de Miguel era plana, sin emoción. Lo sabes, ¿verdad? No fue idea mía. El corazón de Carmen se encogió dolorosamente. Lo sé, pero eso no significa. Él se giró para mirarla, y Carmen vio que sus ojos brillaban con algo que podría ser emoción contenida. No significa que lo lamente. Antes de que ella pudiera responder, él levantó una mano y la posó suavemente sobre su mejilla. El contacto fue como una descarga eléctrica, tan inesperado y tan deseado que Carmen tuvo que contener un jadeo. Carmen, yo. Las palabras parecían costarle un esfuerzo físico. Hay cosas que debería decirte, cosas que debería haberte dicho hace meses. Entonces dímelas. Pero él sacudió la cabeza, retirando la mano y dando un paso atrás. Todavía no, no así, no. Dejó la frase sin terminar. Pronto. Te lo prometo. Y antes de que las campanadas de medianoche comenzaran a sonar, él había desaparecido una vez más, dejando a Carmen sola con la promesa de un pronto que no sabía cómo interpretar. El nuevo año llegó con más preguntas que respuestas, y Carmen comenzó a preguntarse si tendría la paciencia suficiente para esperar. Febrero trajo consigo una tregua inesperada, en la rutina de distancias calculadas, que definía el matrimonio de Carmen y Miguel. Don Alfonso había empeorado significativamente después de las fiestas navideñas, y tanto Miguel como Mercedes pasaban cada vez más tiempo junto a su lecho, velando al patriarca que se apagaba lentamente como una vela consumida por su propia llama. Carmen se había ofrecido a ayudar, por supuesto. Pasaba horas leyéndole a don Alfonso cuando los demás necesitaban descansar, eligiendo textos sobre navegación e historia marítima que iluminaban los ojos cansados del anciano. En esos momentos de quietud había llegado a comprender mejor al hombre que había orquestado su matrimonio. Don Alfonso no era el manipulador frío que ella había imaginado, sino un padre desesperado que había visto en aquella unión la única forma de salvar simultáneamente dos legados que amaba, el de su familia y el de ella. «Cuida de mi hijo», le había susurrado una tarde, su mano huesuda aferrándose a la de ella con una fuerza sorprendente. «Él finge ser de piedra, pero por dentro es de cristal. No dejes que nadie lo rompa, ni siquiera él mismo». Esas palabras enigmáticas la perseguían mientras, a mediados de marzo, ella y Miguel viajaban a Madrid para una reunión con inversores. El viaje había sido idea de Mercedes, quien había insistido en que Miguel necesitaba alejarse de la mansión, aunque fuera unos días. «La oscuridad de la enfermedad lo está consumiendo», había dicho la mujer mayor a Carmen en privado. «Llévalo lejos. Hazlo respirar». El viaje de ida transcurrió mayormente en silencio, con Miguel concentrado en documentos de trabajo y Carmen contemplando el paisaje que pasaba por la ventanilla. Los campos dorados de Castilla se extendían hasta el horizonte, salpicados de molinos de viento que parecían gigantes congelados en el tiempo. La reunión en Madrid se prolongó más de lo esperado, y cuando finalmente salieron del edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana, el cielo estaba teñido de los tonos rosados del atardecer. «Deberíamos pasar la noche aquí», sugirió Miguel, consultando su reloj. «Es demasiado tarde para conducir de regreso». Carmen asintió, secretamente aliviada de no tener que soportar otras 5 horas de viaje en silencio. El hotel donde se alojaron era un edificio señorial del siglo XIX, con habitaciones que conservaban el encanto de otra época. Cenaron en un pequeño restaurante cerca de la Puerta del Sol,
compartiendo tapas y vino de Rioja, mientras a su alrededor la ciudad bullía con la energía nocturna que caracterizaba a Madrid. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Carmen mientras untaba pan con aceite de oliva. Miguel la miró con cautela. Adelante. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Él dejó su copa sobre la mesa con deliberada lentitud. Mi padre me lo pidió. Eso no es una respuesta. Podías haberte negado. Podía. Los ojos grises de Miguel se clavaron en los suyos. Pero cuando vi el informe sobre tu familia, sobre el trabajo que hacéis, cuando vi las fotografías de las obras que habías restaurado, hizo una pausa, como buscando las palabras precisas. Pensé que alguien capaz de devolver la belleza a cosas que el tiempo había destruido, merecía que alguien intentara hacer lo mismo por ella. Carmen sintió que el aire escapaba de sus pulmones. ¿Y lo has intentado? ¿Devolverme algo? La pregunta quedó suspendida entre ellos, demasiado directa, demasiado vulnerable. Carmen se arrepintió inmediatamente de haberla formulado, pero Miguel no apartó la mirada. Cada día, respondió en voz baja, de la única forma que sé, aunque sé que no es suficiente. El regreso al hotel fue silencioso, pero diferente. Había algo nuevo en el aire, una tensión que no era incómoda sino expectante, como el momento antes de que estalle una tormenta de verano. En la puerta de su habitación, Carmen se detuvo con la llave en la mano. ¿Miguel? Él se giró, a medio camino hacia su propia puerta. Sí. Gracias. Por la cena. Por... Ella buscó las palabras. Por intentarlo. Una sonrisa, tan breve que podría haberla imaginado, curvó los labios de él. Buenas noches, Carmen. A la mañana siguiente, partieron temprano hacia la Costa Brava. El plan era llegar antes del almuerzo, pero el destino tenía otros planes. A la altura de Girona, el cielo se cubrió de nubes negras con una rapidez alarmante. Lo que comenzó como una lluvia ligera, se transformó en minutos en un diluvio de proporciones bíblicas. Los limpiaparabrisas del coche trabajaban frenéticamente, sin conseguir despejar la visión, y el agua convertía la carretera en un río traicionero. Cuando intentaron tomar un desvío para evitar una zona especialmente peligrosa, el coche derrapó sobre el asfalto mojado. Carmen sintió cómo perdían el control, el vehículo girando sobre sí mismo en un torbellino de terror. Cerró los ojos y sintió el brazo de Miguel cruzándose sobre ella, protegiéndola instintivamente, mientras el coche se deslizaba hacia el arcén. El impacto contra la barrera de contención fue brusco pero no devastador. Cuando todo se detuvo, Carmen abrió los ojos para encontrar el rostro de Miguel a centímetros del suyo, sus ojos grises enormes de preocupación. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Su voz era urgente, casi descontrolada, tan diferente de su tono habitual que Carmen tardó un momento en reconocerla. Estoy bien, logró decir. ¿Y tú? En lugar de responder, Miguel la envolvió en un abrazo tan repentino y tan férreo que ella dejó de respirar. Podía sentir el corazón de él latiendo desbocado contra su pecho, su cuerpo temblando con una emoción que no lograba identificar. Pensé que... Él no terminó la frase, pero no hacía falta. Carmen llevó las manos a su espalda y lo abrazó también, permitiéndose por primera vez el consuelo de su cercanía. Permanecieron así durante minutos que parecieron horas, mientras la lluvia golpeaba el techo del coche con furia inagotable y el mundo exterior desaparecía tras una cortina de agua. Cuando finalmente se separaron, ambos evitaron mirarse a los ojos, como si el momento hubiera sido demasiado intenso, demasiado revelador. El coche, aunque dañado, todavía funcionaba. Pero la tormenta no daba tregua, y pronto quedó claro que no podrían continuar el viaje. A través de la lluvia
distinguieron las luces de un pequeño pueblo costero, Cadaqués, refugio de artistas y pescadores que se aferraba a los acantilados como una oración de piedra. La única posada del pueblo que tenía habitaciones disponibles era un edificio encalado con contraventanas azules que olía a salitre y a humo de leña. La patrona, una mujer corpulenta de mejillas sonrosadas, les dio la única habitación que quedaba libre. La tormenta durará al menos 2 días, les informó mientras les entregaba una llave de hierro oxidado. Más les vale ponerse cómodos. Carmen y Miguel intercambiaron una mirada. Una habitación. 2 días. Subieron las escaleras crujientes hasta un cuarto pequeño pero acogedor, con una cama de matrimonio cubierta por una colcha de ganchillo y una ventana que daba al mar embravecido. Una chimenea de piedra ocupaba una esquina, ya encendida y crepitante. «Yo puedo dormir en el suelo», se apresuró a decir Miguel, dejando su equipaje junto a la puerta. «No seas ridículo». Carmen se sentó en el borde de la cama. «Somos adultos y, técnicamente, estamos casados». La ironía de la situación no escapó a ninguno de los dos. La primera noche fue extraña y maravillosa a partes iguales. Cenaron junto a la chimenea del comedor de la posada, rodeados de pescadores locales que contaban historias de capturas imposibles y sirenas avistadas en noches de luna llena. Miguel, liberado del peso de su apellido y sus responsabilidades, parecía más relajado de lo que Carmen lo había visto nunca. Después de la cena, él la convenció de salir a caminar por el paseo marítimo a pesar de la lluvia menguante. Se cubrieron con impermeables prestados por la posada y caminaron sobre las piedras mojadas, escuchando el rugido del mar y respirando el aire salado que limpiaba los pulmones y el alma. «Esto es lo que más echo de menos», confesó Miguel, deteniéndose para contemplar las olas. «Cuando era niño, antes de que las responsabilidades lo devoraran todo, mi padre solía traerme a lugares como este. Me enseñaba los nombres de las estrellas y me contaba leyendas de marineros y tempestades. ¿Y ahora? Ahora solo veo números, balances, contratos, proyecciones». Su voz se tiñó de amargura. «A veces me pregunto si valió la pena». Carmen deslizó su mano dentro de la de él, un gesto natural que no pensó antes de realizar. Miguel se tensó por un instante, pero luego sus dedos se entrelazaron con los de ella. «Quizás todavía no es demasiado tarde», dijo Carmen suavemente, «para recuperar las estrellas». Regresaron a la posada empapados y temblorosos de frío, pero con algo cálido creciendo entre ellos. Aquella noche, cuando se acostaron en la cama pequeña que los obligaba a estar cerca, Carmen sintió como Miguel buscaba su mano bajo las sábanas y la mantenía agarrada, mientras ambos se quedaban dormidos. Era poco, pero era un comienzo. Los 3 días en Cadaqués fueron un paréntesis en el tiempo, un espacio suspendido donde las reglas habituales parecían no aplicarse, sin teléfonos móviles que funcionaran. La tormenta había dañado una antena de comunicaciones, y sin posibilidad de escapar, Carmen y Miguel se vieron obligados a hacer algo que llevaban meses evitando: conocerse de verdad. Las mañanas las pasaban en el comedor de la posada, desayunando chocolate caliente espeso y churros recién hechos mientras la lluvia golpeaba los cristales. Miguel le contaba historias de su infancia, de los veranos en la finca familiar de La Rioja y de las travesuras que él y su hermano menor habían cometido antes de que la enfermedad se llevara a Pedro cuando tenían 12 años. «Nunca hablo de él», admitió Miguel removiendo el chocolate con la cuchara. «Después de su muerte, mis padres guardaron sus fotografías y prohibieron mencionar su nombre, como si borrar su recuerdo pudiera borrar el dolor. ¿Y funcionó? No». Sus ojos grises se oscurecieron. Solo hizo que el dolor se enconara en silencio.
Carmen escuchaba sin juzgar, ofreciendo su presencia como único consuelo. Comprendía ahora un poco mejor por qué Miguel tenía tanta dificultad para expresar sus emociones. En su familia, las emociones eran enemigos que debían ser derrotados, no aliados que debían ser abrazados. Las tardes las dedicaban a explorar el pueblo, que la tormenta iba revelando poco a poco a medida que amainaba. Descubrieron callejuelas empedradas que trepaban hacia la iglesia blanca, tiendas de artesanía donde ancianas tejían encajes con dedos expertos, y bares diminutos donde los pescadores compartían vino peleón y anécdotas interminables. En una de esas excursiones, encontraron una pequeña galería de arte que exhibía obras de artistas locales. Carmen se detuvo fascinada ante un cuadro que capturaba la luz mediterránea con una intensidad casi dolorosa. «Es hermoso», murmuró, más para sí misma que para él. «Como lo que tú creas». Se giró sorprendida. «¿Has visto mis pinturas?» Miguel tuvo la gracia de parecer avergonzado. «A veces, por las noches cuando no puedo dormir, subo al cenador. Sé que no debería, que es tu espacio privado, pero ¿por qué no entraste nunca? ¿Por qué no dijiste nada?» «Porque tenía miedo». Las palabras salieron en un susurro. «De que si entrabas en mi vida de verdad acabaría destruyéndote, como destruyo todo lo que me importa». El corazón de Carmen se rompió y se recompuso en el mismo instante. «Miguel, escúchame». Se plantó frente a él, obligándolo a mirarla. «No eres tóxico, no eres destructivo. Eres un hombre que ha cargado con demasiado dolor durante demasiado tiempo y que nunca aprendió que está bien pedir ayuda». Él la miró como si fuera la primera persona que realmente lo veía. «¿Cómo puedes estar tan segura? Porque llevo meses viviendo contigo. He visto cómo te levantas antes del amanecer para visitar a tu padre enfermo. He visto cómo tratas a Dolores y al resto del servicio con respeto genuino. He visto cómo lees mis libros de arte cuando crees que nadie te mira». Ella tomó sus manos entre las suyas. Un hombre destructivo no haría ninguna de esas cosas. La segunda noche en Cadaqués, la tormenta finalmente se agotó. Las nubes se abrieron para revelar un cielo estrellado de una claridad imposible, y la luna llena derramaba su luz sobre el mar en calma. Miguel invitó a Carmen a caminar por la playa, donde las olas lamían suavemente las piedras redondeadas por siglos de caricias saladas. Se sentaron en un murete de piedra que separaba el paseo de la arena, observando el reflejo de la luna en el agua. «Carmen, hay algo que debo contarte». La voz de Miguel era grave, cargada de una tensión que ella no había escuchado antes. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, pero que no sabía cómo explicar. Ella esperó, sintiendo que lo que venía cambiaría todo. «Hace unos años, después de una crisis en la empresa que casi nos lleva a la ruina, tuve ya un episodio». Él hizo una pausa buscando las palabras. Los médicos lo llamaron colapso nervioso, pero fue más que eso. Fue como si mi cerebro dejara de funcionar correctamente. No podía dormir, no podía comer, y lo peor de todo, no podía sentir. «¿Qué quieres decir?» Las emociones desaparecieron, todas. Era como vivir tras un cristal grueso que me separaba del mundo. Podía ver que la gente a mi alrededor sentía cosas, pero yo estaba vacío. Carmen apretó su mano animándolo a continuar. «Los médicos de Barcelona no sabían qué hacer conmigo. Me enviaron a Zúrich, a una clínica especializada. Allí me diagnosticaron una condición rara, una especie de desconexión emocional causada por el estrés extremo». Él soltó una risa amarga. «Básicamente, mi cerebro decidió que sentir era demasiado peligroso, así que dejó de hacerlo». «Pero tú sientes». Carmen lo miró intensamente. «Yo lo he visto. Ahora a veces sí. Después de años de terapia,
de aprender técnicas para reconocer y procesar emociones que mi cerebro quiere ignorar. Pero es un trabajo constante, agotador, y hay días, su voz se quebró, hay días en que no sé si lo que siento es real o si solo estoy imitando lo que debería sentir. La magnitud de su confesión golpeó a Carmen como una ola. La noche de nuestra boda, empezó a decir conectando los puntos. Fue el peor momento posible. Miguel tragó saliva. Te deseaba, Carmen. Desde el primer momento en que te vi, algo en mi interior reconoció que eras especial. Pero esa noche, la intensidad de lo que sentía fue abrumadora. Era como si todas las emociones que había estado conteniendo durante años quisieran salir al mismo tiempo, y mi cerebro simplemente se apagó. Entré en pánico. Huí. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Debí habértelo explicado entonces. Debí haber sido valiente. Pero tenía tanto miedo de que me vieras como algo defectuoso, algo roto. Carmen le tomó el rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. Escúchame bien, Miguel Castellar. No eres defectuoso. No estás roto. Eres un ser humano que ha atravesado un infierno y ha sobrevivido. Y el hecho de que estés aquí, ahora contándome esto, es la prueba de que eres más valiente de lo que crees. Y entonces, bajo la luz de la luna mediterránea, con el sonido de las olas como única música, Carmen hizo lo que llevaba meses queriendo hacer. Lo besó. Fue un beso suave al principio, apenas un roce de labios que pedía permiso. Pero cuando Miguel respondió, atrayéndola hacia sí con una urgencia que demostraba que sus emociones estaban muy lejos de haber desaparecido, el beso se transformó en algo más profundo. Era un beso que sabía a sal y a lágrimas, a perdón y a promesas, a todo lo que no habían sido capaces de decirse con palabras. Cuando finalmente se separaron, jadeando y temblorosos, Miguel apoyó su frente contra la de ella. «No sé si puedo ser el marido que te mereces», susurró, «pero quiero intentarlo, si me das la oportunidad». Carmen sonrió, sintiendo cómo algo que había estado cerrado en su interior se abría como una flor al sol. «Ya me la has pedido, y la respuesta sigue siendo sí». El regreso a la mansión de Sitges fue diferente a cualquier otro viaje que hubieran hecho juntos. El coche avanzaba por carreteras aún mojadas pero despejadas, y la luz del sol invernal se filtraba entre las nubes como una promesa de días mejores. Miguel conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de Carmen, un gesto pequeño que significaba todo un mundo, pero la realidad los esperaba con su peso implacable. Don Alfonso había empeorado durante su ausencia. Cuando llegaron a la mansión, Mercedes los recibió en el vestíbulo con rostro demacrado y ojos enrojecidos. «Los médicos dicen que son días», murmuró, abrazando a su hijo con una fragilidad que Carmen nunca le había visto. «Quizás horas». Los siguientes días fueron un borrón de vigilias y despedidas. Carmen pasaba horas junto al lecho del anciano, sosteniéndole la mano, mientras él entraba y salía de la consciencia. En sus momentos lúcidos, don Alfonso la miraba con una gratitud que no necesitaba palabras. «Cuida de él», repetía, su voz apenas un susurro. «Prométemelo». «Te lo prometo». Una semana después de su regreso de Cadaqués, don Alfonso cerró los ojos por última vez, con su esposa sosteniendo una mano y su hijo la otra. Carmen observaba desde el umbral, sintiendo el peso de la pérdida aunque apenas había conocido al hombre. Pero entendía lo que significaba para Miguel, la desaparición del padre que lo había criado, que lo había presionado, que lo había amado de la única forma que sabía. El funeral fue una procesión solemne por las calles de Sitges, con el pueblo entero rindiendo homenaje
al empresario que había dado trabajo a generaciones de familias locales. Carmen caminaba junto a Miguel, su mano en su brazo, ofreciendo su presencia como único consuelo. En los días que siguieron, observó cómo él se sumergía en el trabajo con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. Pasaba horas encerrado en el despacho, saliendo solo para las reuniones con abogados y notarios que la herencia requería. Las comidas juntos se hicieron esporádicas, las conversaciones breves. Carmen reconoció los síntomas. Miguel estaba construyendo muros de nuevo, usando el trabajo como barrera contra el dolor que no sabía cómo procesar. Una noche, incapaz de quedarse al margen, entró en el despacho sin llamar. Lo encontró sentado ante el escritorio, con la cabeza entre las manos y los hombros temblando silenciosamente. Miguel. Él levantó la cabeza, revelando un rostro devastado por lágrimas que no había permitido que nadie viera. No debería. Yo no. ¿Sabes? Las palabras se atropellaban. Él siempre decía que los hombres no. Carmen cruzó la habitación y lo envolvió en un abrazo, sintiendo cómo el cuerpo de él se sacudía con sollozos contenidos durante demasiado tiempo. «Llora», le susurró al oído. «Llora todo lo que necesites. Yo estoy aquí». Y él lloró. Lloró por su padre, por su hermano perdido hace tantos años, por la infancia truncada y las expectativas imposibles. Lloró por todas las emociones que había reprimido en nombre de la fortaleza, por todo el amor que no había sabido expresar y que ahora ya no podría recibir respuesta. Carmen lo sostuvo durante horas, hasta que los sollozos se convirtieron en hipidos y los hipidos en silencio. Cuando finalmente él se quedó dormido de agotamiento, ella lo cubrió con una manta y permaneció a su lado velándolo como él había velado a su padre. Algo cambió después de aquella noche. Miguel comenzó a buscarla activamente, no solo aceptando su compañía, sino necesitándola. Empezaron a desayunar juntos todas las mañanas en el pequeño comedor con vistas al jardín, y él la esperaba cada noche para cenar juntos, aunque llegara tarde del trabajo. También empezó a asistir a sus sesiones de terapia acompañado de ella, permitiendo que Carmen entrara en ese espacio sagrado donde aprendía a reconectarse con sus emociones. El terapeuta, un hombre mayor con una barba canosa y ojos compasivos, los guiaba a través de ejercicios diseñados para construir intimidad emocional. «El amor no es un estado», les dijo en una de las sesiones. «Es una práctica, algo que se construye día a día, con paciencia y dedicación». Carmen pensó en su trabajo de restauradora, en las horas interminables que dedicaba a recuperar la belleza de obras dañadas por el tiempo. ¿No era el amor, en cierto modo, una restauración? No consistía en quitar capas de suciedad y barniz oscurecido para revelar la obra maestra que siempre había estado debajo. Con esa filosofía en mente, se dedicó a la tarea más importante de su vida: ayudar a Miguel a redescubrirse a sí mismo. La primavera llegó a la Costa Brava con su explosión de color y fragancia. Los jardines de la mansión estallaron en bugambillas púrpuras, jazmines blancos y rosas de todos los tonos imaginables. El mar recuperó su azul intenso, y las golondrinas regresaron para anidar en los aleros como habían hecho durante siglos. Carmen y Miguel habían encontrado un ritmo nuevo en su relación, un equilibrio frágil pero esperanzador. Las noches ya no las pasaban en habitaciones separadas, aunque la intimidad física seguía siendo un territorio que exploraban con cautela. Pequeños gestos, un beso de buenos días, una mano en la espalda, el consuelo de dormir abrazados, construían poco a poco un puente sobre el abismo que los había separado. Pero el pasado tiene una forma cruel de regresar cuando menos se le espera. La carta llegó un martes por la mañana, dirigida a Miguel en un sobre de papel vitela, con un sello aristocrático en el reverso.
Carmen la vio sobre el escritorio cuando entró en el despacho para avisarle del almuerzo, y algo en su intuición le dijo que traería problemas. Esa noche, durante la cena, Miguel estuvo más callado de lo habitual. Carmen esperó pacientemente a que él compartiera lo que le preocupaba, pero las horas pasaron sin que él dijera nada. Fue solo cuando se preparaban para acostarse que él finalmente habló. Isabel viene a Barcelona. Su voz era cuidadosamente neutral. Quiere reunirse para discutir una posible inversión en el puerto. Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna. Isabel. La había escuchado mencionar en conversaciones de sociedad, siempre en susurros. La aristócrata madrileña que había estado comprometida con Miguel años atrás, la que había roto el compromiso públicamente, alegando que él era emocionalmente inaccesible. ¿Y qué vas a hacer? Es un negocio legítimo. No puedo rechazarla solo porque tengamos historia. No te estoy pidiendo que la rechaces. Carmen eligió sus palabras con cuidado. Solo me pregunto cómo te sientes al respecto. Miguel la miró con una expresión indescifrable. Fue hace muchos años, ya no significa nada. Pero Carmen conocía demasiado bien el arte de leer entre líneas. Había pasado su vida descifrando las historias ocultas en pinturas antiguas y sabía que las palabras de Miguel ocultaban más de lo que revelaban. Isabel de Mendoza y Velázquez llegó a Barcelona una semana después, descendiendo de su coche con la gracia calculada de quien ha pasado toda su vida siendo observada. Era exactamente como Carmen la había imaginado, alta, de una delgadez elegante, con el cabello oscuro recogido en un moño impecable y vestida con un traje de chaqueta, que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Carmen. La primera reunión formal fue una cena en el Círculo Ecuestre, uno de los clubes más exclusivos de la ciudad. Carmen había sido incluida a regañadientes, y desde el momento en que entró en el salón decorado con paneles de madera noble y retratos de prohombres catalanes, sintió que no pertenecía a aquel mundo. Isabel, en cambio, se movía por el espacio como si lo hubiera diseñado ella misma. Saludaba a los socios por sus nombres, intercambiaba bromas en un catalán impecable a pesar de ser madrileña, y dirigía conversaciones con la facilidad de una directora de orquesta. «Así que tú eres la famosa Carmen», dijo cuando finalmente se dirigió a ella, sus ojos oscuros brillando con algo que podía ser curiosidad o desdén. «Miguel me ha hablado mucho de ti». «¿Ah, sí?» Carmen mantuvo su voz neutral. «Espero que solo cosas buenas». «Por supuesto». La sonrisa de Isabel no llegaba a sus ojos. «Dice que eres». «¿Cómo fue?» «Ah, sí, refrescante. Muy diferente a las mujeres con las que suele tratar». El insulto velado no pasó desapercibido. Carmen abrió la boca para responder, pero en ese momento Miguel apareció a su lado, colocando una mano protectora en su espalda. «Isabel, los inversores alemanes han llegado. Podemos continuar en la sala privada». Mientras observaba a su marido desaparecer con su ex prometida hacia los salones del fondo, Carmen sintió que algo frío se instalaba en su pecho. No eran celos, exactamente. Era algo peor. La sensación de no estar a la altura, de ser una impostora en un mundo donde jamás pertenecería. Las semanas siguientes fueron una tortura exquisita. Los encuentros de negocios con Isabel se multiplicaban, cada uno de ellos una oportunidad para que Carmen se sintiera más pequeña y más inadecuada. La aristócrata parecía deleitarse en hacer referencias a recuerdos compartidos con Miguel, a lugares que habían visitado juntos, a personas que ambos conocían, pero que Carmen jamás había oído nombrar. «¿Recuerdas aquel verano en San Sebastián?», decía Isabel durante una cena. «Cuando nos escapamos a Biarritz y tu madre casi envía a la Guardia Civil a buscarnos». «Oh, Miguel, querido, ¿sigues coleccionando primeras ediciones?
Todavía tengo aquel ejemplar de Borges que encontramos juntos en aquella librería de Buenos Aires. Cada anécdota era una pequeña puñalada, un recordatorio de que había una versión de Miguel que Carmen nunca conocería, una vida entera de experiencias compartidas con otra mujer. Lo peor era que no podía quejarse, no sin parecer la esposa celosa e insegura que temía ser. Una noche, después de otra cena interminable, Carmen se refugió en el cenador de cristal para intentar pintar. Pero las manos le temblaban demasiado y los colores se mezclaban en un desastre embarrado que reflejaba perfectamente su estado de ánimo. Así la encontró Miguel, horas después, sentada ante un lienzo arruinado con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Carmen, ¿qué? No es nada». Ella se limpió el rostro rápidamente. «Solo estoy cansada». Pero él no se dejó engañar. Se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos manchadas de pintura entre las suyas. «Dime qué está pasando, por favor. ¿No lo ves?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Isabel es todo lo que yo no soy. Elegante, sofisticada, de buena familia. Habla 5 idiomas, conoce a toda la aristocracia europea y tiene un título nobiliario más largo que el Quijote. ¿Cómo puedo competir con eso?» Miguel la miró con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. «¿Es eso lo que piensas? ¿Que tienes que competir? Veo cómo te mira, cómo te toca el brazo cuando habla, cómo encuentra excusas para acercarse». Carmen odiaba lo vulnerable que sonaba. «Y veo cómo la miran todos los demás cuando entra en una habitación». «Carmen», la voz de Miguel era firme. «Mírame». Ella obedeció a regañadientes. «Isabel fue parte de mi pasado, una parte de la que no estoy orgulloso, porque fui un cobarde que no supo amarla correctamente. Pero tú», tomó aire, «tú eres mi presente, y quiero que seas mi futuro. ¿Cómo puedo creerte cuando pasas más tiempo con ella que conmigo? Porque es un negocio importante para la empresa, porque mi padre habría querido que lo hiciera». Miguel la miró con una honestidad desgarradora, y porque hasta este momento no sabía que te estaba haciendo daño. «Carmen, yo», suspiró, «todavía estoy aprendiendo a ser un marido, aprendiendo a leer las señales, aprendiendo a poner primero lo que importa. Y estoy fallando, obviamente». «No estás fallando». Carmen se odió a sí misma por suavizarse tan fácilmente. «Yo solo necesito saber que estoy en lo correcto». «Estás en lo correcto». Él le tomó el rostro entre las manos. «Escúchame, Isabel es mi pasado. Tú eres mi presente. Y si me dejas, si tienes la paciencia de seguir esperando mientras aprendo a ser el hombre que mereces, serás mi futuro, te lo prometo». Aquella noche, por primera vez desde su boda, compartieron algo más que un abrazo. Fue torpe e imperfecto, interrumpido por risas nerviosas y susurros de disculpa, pero fue real. Y cuando se quedaron dormidos, entrelazados bajo las sábanas como 2 náufragos que finalmente han encontrado tierra firme, Carmen sintió que algo había sanado en su interior, algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Los meses siguientes trajeron cambios que ninguno había anticipado. Los negocios con Isabel se cerraron finalmente, un acuerdo ventajoso para los astilleros Castellar, y la aristócrata regresó a Madrid con promesas de mantenerse en contacto que ambos sabían que no cumpliría. Mercedes, que había observado todo desde las sombras con su habitual perspicacia, finalmente reveló el papel que había jugado en las semanas turbulentas. Sabía que aparecería eventualmente. Le confesó a Carmen una tarde en los jardines, mientras podaban rosales juntas. Isabel siempre quiso lo que no pudo tener. Cuando rompió con Miguel, fue porque él se negó a cambiar por ella.
Pero en cuanto supo que él había encontrado a alguien capaz de aceptarlo tal como es, quiso recuperarlo. Quiso demostrar que todavía tenía poder sobre él. Mercedes cortó una rosa marchita con un golpe seco de las tijeras. Por eso organicé ciertas cosas para que la vieras con él, para que te sintieras amenazada. Carmen se quedó mirando a su suegra, atónita. ¿Por qué harías algo así? Porque necesitabas luchar por él. La mujer mayor la miró con ojos que habían visto demasiado. Mi hijo se enamora fácilmente de quien lo acepta sin condiciones, pero solo valora de verdad a quien demuestra que está dispuesta a pelear. Tú lo amas, Carmen. Lo supe desde la primera vez que te vi mirarlo, pero necesitabas demostrártelo a ti misma. Era una lógica retorcida, manipuladora incluso, pero Carmen entendía, de alguna forma oscura, lo que Mercedes había intentado hacer. En una familia donde las emociones se consideraban debilidades, el amor tenía que demostrarse a través de acciones, no de palabras. No vuelvas a hacer algo así, dijo finalmente. Miguel y yo necesitamos construir nuestra relación sin pruebas ni manipulaciones, o no funcionará nunca. Mercedes asintió lentamente, y Carmen creyó ver algo parecido al respeto en sus ojos. Tienes razón. Dejó las tijeras sobre el banco de piedra. A veces olvido que no todos necesitamos los mismos métodos que mi generación usaba. Era lo más cercano a una disculpa que obtendría, y Carmen decidió aceptarla. La relación con Mercedes se transformó a partir de ese día. La mujer mayor, que había mantenido una distancia cortés durante meses, comenzó a incluir a Carmen en las decisiones de la casa y a compartir historias sobre la familia Castellar que antes guardaba celosamente. Le enseñó los álbumes de fotografías donde un Miguel niño sonreía junto a su hermano Pedro y le contó sobre el dolor que había consumido a la familia después de la pérdida. Alfonso nunca se recuperó del todo, confesó una noche, mientras tomaban el té en la biblioteca. Perdió un hijo y decidió que la única forma de proteger al que le quedaba era endurecerlo. Pensó que si Miguel no sentía, no podría sufrir. Pero el sufrimiento es parte de la vida, dijo Carmen. Evitarlo solo lo convierte en algo peor. Lo sé, ahora lo sé. Mercedes suspiró. Pero éramos jóvenes y estábamos destrozados. Y tomamos las decisiones que creímos correctas. Era una lección que Carmen guardó en su corazón, que incluso las personas que nos hacen daño suelen creer que actúan con buenas intenciones, que el perdón no significa olvidar, sino comprender. El verano llegó a la Costa Brava con su promesa de días interminables y noches tibias. Carmen y Miguel habían desarrollado una rutina que funcionaba. Desayunos juntos, tardes en las que él a veces la visitaba en el cenador para verla pintar, cenas donde la conversación fluía con naturalidad y noches donde la intimidad había dejado de ser un territorio extraño. Pero un día de agosto, mientras ordenaba los armarios de una habitación en desuso que Mercedes había decidido convertir en sala de música, Carmen encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Era una carta, escondida entre las páginas de un libro olvidado. La caligrafía era inconfundible, la de Miguel, y la fecha era de apenas 3 meses atrás. Querida Isabel, las palabras nadaban ante sus ojos, frases sobre lo que pudo haber sido, sobre el error de dejarte ir, sobre sentimientos que el tiempo no ha borrado. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que había creído, todas las promesas, todas las noches compartidas, ¿habían sido una mentira? Bajó las escaleras como un autómata, la carta apretada en el puño, buscando a Miguel con una furia helada que no reconocía como suya. Lo encontró en el despacho, hablando por teléfono con algún socio de negocios, y esperó en el umbral hasta que colgó. «¿Carmen qué?»
Ella arrojó la carta sobre el escritorio. «Explícame esto». Miguel palideció mientras reconocía el papel. Lo tomó con manos temblorosas y su expresión pasó del shock a la confusión y finalmente a algo parecido al horror. «¿Dónde encontraste esto? ¿Importa? Lo que importa es lo que dice. El error de dejarte ir. Sentimientos que el tiempo no ha borrado». La voz de Carmen temblaba. «¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?» «No, Carmen, no. Déjame explicar». «¿Explicar qué?» «Que mientras me decías que era tu presente y tu futuro, le escribías cartas de amor a tu ex». «Esa carta». Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto de desesperación que ella nunca le había visto. «La escribí hace meses, antes de Cadaqués, antes de que todo cambiara». «¿Y por qué la escribiste?» Él la miró con ojos atormentados. «Porque estaba confundido, porque no sabía lo que sentía por ti, y pensé que tal vez lo que había sentido por Isabel era lo más cercano al amor que jamás experimentaría». Tragó saliva. «Pero nunca la envié. Mira, está sin sobre. No tiene dirección. La escribí en un momento de debilidad, y luego la guardé porque no podía soportar destruirla, pero tampoco podía enviarla». «¿Por qué no?» «Porque me di cuenta de que estaba mintiendo». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No a ti, sino a mí mismo. Lo que sentí por Isabel nunca fue amor. Fue costumbre, expectativa, lo que se suponía que debía sentir. Pero contigo», su voz se quebró, «contigo es diferente. Contigo es real». Carmen quería creerle. Con cada fibra de su ser, quería creerle. Pero la herida era demasiado reciente, la traición demasiado profunda. «Necesito tiempo», dijo finalmente, retrocediendo hacia la puerta. «Necesito pensar. Carmen, por favor». «No», levantó una mano. «Has tenido meses para decirme que esa carta existía, que tuviste esas dudas, elegiste ocultármelo y eso es lo que me duele más». Esa noche, Carmen durmió en el cenador, envuelta en mantas con olor a trementina, contemplando las estrellas a través del techo de cristal. Las lágrimas habían cesado hace horas, dejando solo un vacío helado en su lugar. ¿Había sido todo un engaño? ¿O había sido una verdad a medias, una historia en la que las mentiras y los silencios ocupaban más espacio que las confesiones? No lo sabía. Y esa incertidumbre era lo peor de todo. Los días siguientes fueron una agonía silenciosa. Carmen se había mudado temporalmente a una habitación de invitados, alegando que necesitaba espacio para pensar. Miguel había aceptado sin protestar, aunque ella veía en sus ojos el dolor que aquella distancia le causaba. Dolores intentaba mediar, dejando bandejas con comida que Carmen apenas tocaba y mensajes de Miguel que ella leía, pero no respondía. Mercedes, por una vez, había elegido no intervenir, limitándose a observar desde las sombras con expresión preocupada. En su aislamiento autoimpuesto, Carmen se encontró revisando cada momento de los meses pasados, buscando señales que hubiera pasado por alto, mentiras que no hubiera detectado. Pero cuanto más buscaba, más confusa se sentía, porque los recuerdos que tenía eran de un hombre que se esforzaba genuinamente por conectar, que la miraba con una ternura que no podía ser fingida, que había llorado en sus brazos después de la muerte de su padre. ¿Podía todo eso ser una actuación? ¿O era posible que Miguel hubiera sido sincero y ella estuviera dejando que el miedo arruinara lo que habían construido? Fue Dolores quien finalmente rompió el impas una semana después del descubrimiento de la carta. «Señora, hay algo que creo que debería ver». La gobernanta la condujo al desván de la mansión, un espacio polvoriento que Carmen nunca había explorado. Entre baúles antiguos y muebles cubiertos por sábanas blancas,
Dolores se detuvo ante un armario de roble y lo abrió con una llave que llevaba colgada del cuello. El señor Alfonso me pidió que guardara esto antes de morir. Dijo que, si algún día era necesario, debía mostrárselo a usted. Dentro del armario había docenas de carpetas, cada una etiquetada con una fecha. Carmen tomó la más antigua, correspondiente a un mes antes de la boda, y la abrió con manos temblorosas. Eran cartas, docenas de cartas escritas por Miguel a lo largo de años, todas dirigidas a un destinatario que nunca las recibió, él mismo. Hoy he conocido a Carmen Vidal. Hay algo en sus ojos que no logro descifrar, algo que me hace querer ser mejor de lo que soy. Los médicos dicen que debo aprender a expresar lo que siento, pero ¿cómo explicas algo que ni siquiera entiendes? Carmen trabaja en el atelier, restaurando un retablo del siglo XVI. La he observado durante horas, fascinado por la delicadeza de sus movimientos. Mi padre quiere que me case con ella. Dice que es lo mejor para todos. Debería sentirme manipulado, pero en lugar de eso siento esperanza. ¿Es eso posible? Las cartas continuaban, semana tras semana, mes tras mes. Documentaban la lucha interna de Miguel por comprender sus propios sentimientos, sus miedos de no estar a la altura, su creciente certeza de que lo que sentía por Carmen era algo que nunca había experimentado antes. Hoy la he visto pintar en el cenador. La luz del atardecer transformaba su cabello en oro líquido. He querido entrar y decírselo, pero mis pies se han negado a moverse. ¿Por qué es tan difícil decir cosas simples a las personas que importan? Cadaqués, 3 días que lo han cambiado todo. La he besado bajo la luna y el mundo ha tenido sentido por primera vez en años. Pero ahora tengo más miedo que nunca. ¿Qué pasa si lo arruino? ¿Qué pasa si mi cerebro roto destruye lo único hermoso que he tenido? Y finalmente, una carta fechada el día después de que Carmen encontrara la misiva a Isabel. La he perdido. La he perdido por una cobardía que cometí hace meses y que debería haber confesado. Escribí una carta a Isabel porque estaba aterrorizado de lo que sentía por Carmen, y ahora ese terror se ha convertido en realidad. Ella se ha ido, no de la casa, pero sí de mi vida, y todo es culpa mía. Las lágrimas corrían por el rostro de Carmen mientras leía, borroneando la tinta de páginas que no estaban destinadas a sus ojos, pero que le revelaban más sobre el corazón de Miguel de lo que años de conversaciones habrían logrado. Dejó las cartas con cuidado en su lugar y miró a Dolores. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque el señor Alfonso me dijo que solo debía hacerlo si usted estaba a punto de cometer un error que lamentaría. La gobernanta la miró con ojos sabios. Y creo que ese momento es ahora. Carmen encontró a Miguel en la playa, sentado sobre las rocas que marcaban el límite de la propiedad. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas que se reflejaban en el mar tranquilo. Él no se giró cuando ella se acercó, pero sus hombros se tensaron perceptiblemente. «He leído tus cartas», dijo Carmen sentándose a su lado, «las que guardabas en el desván». Miguel cerró los ojos como si le hubieran golpeado. Mi padre prometió destruirlas. Prometió guardarlas hasta que fueran necesarias. Ella le tomó la mano. Y lo fueron. Un largo silencio se extendió entre ellos, roto solo por el sonido de las olas. «No sé qué decir», murmuró él finalmente. «Nunca quise que las vieras. Son demasiado. Son honestas». Carmen apretó su mano. «Son lo más honesto que has compartido conmigo». «¿Y la carta a Isabel?» «Fue un error. Lo entiendo ahora». Ella suspiró. «Estabas asustado y buscaste refugio en algo familiar. No es lo que habría hecho yo, pero no soy perfecta tampoco. He pasado la última semana castigándote por una debilidad pasajera
mientras ignoraba meses de esfuerzo genuino. Miguel finalmente se giró para mirarla, sus ojos grises brillando con lágrimas no derramadas. ¿Me perdonas? Te perdono. Ella le acarició el rostro, pero con una condición. Lo que sea. No más secretos, no más cartas escondidas, no más miedos sin confesar. Si vamos a hacer esto, si vamos a ser realmente una pareja, necesito saber lo que piensas y sientes, aunque sea difícil, aunque sea feo. Lo prometo. Él llevó su mano a los labios y la besó. Lo prometo. Esa noche regresaron a su habitación compartida. No hubo grandes gestos ni declaraciones dramáticas, solo dos personas eligiendo conscientemente seguir adelante juntas. Era suficiente. Era más que suficiente. El otoño que siguió fue una temporada de reconstrucción. Carmen y Miguel habían aprendido, a través del dolor y el perdón, que el amor no era un destino, sino un viaje, y que ese viaje requería atención constante, comunicación honesta y una disposición a perdonar los tropiezos del otro. Establecieron rituales nuevos que fortalecían su conexión. Cada mañana, antes de que él partiera hacia el trabajo, compartían un momento de vulnerabilidad. Cada uno confesaba un miedo o una preocupación que llevara dentro. Al principio fue difícil, especialmente para Miguel, que había pasado toda su vida construyendo muros en lugar de puentes. Pero con el tiempo, esos momentos se convirtieron en el ancla de su relación. «Tengo miedo de no ser suficiente para ti», confesó él una mañana de octubre, mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. «Tengo miedo de que un día te despiertes y te des cuenta de que cometiste un error», respondió ella, y en esa vulnerabilidad compartida encontraron fuerza. Carmen retomó su trabajo de restauración con renovado entusiasmo. La mansión estaba llena de obras que necesitaban atención, y Mercedes había decidido financiar un proyecto ambicioso, la restauración completa de la capilla familiar, incluyendo el retablo dañado que Carmen había notado en su primera exploración de la casa. El trabajo era absorbente y gratificante. Cada mañana subía al andamio que habían instalado en la capilla y pasaba horas limpiando siglos de suciedad y barniz oscurecido, revelando poco a poco los colores originales que un artista anónimo había aplicado hace más de 300 años. Miguel la visitaba a menudo, observándola trabajar con una fascinación que nunca se agotaba. «¿Cómo sabes qué capas quitar y cuáles dejar?», preguntó un día, mientras ella aplicaba con cuidado un solvente sobre una sección del retablo. «Es una cuestión de escuchar». Carmen sonrió sin apartar la vista de su trabajo. Cada capa cuenta una historia. El barniz original protegía la pintura. Los barnices posteriores fueron añadidos por restauradores bien intencionados pero mal informados. Mi trabajo es distinguir entre lo que forma parte de la obra y lo que la oculta. «Como nosotros», murmuró él, «capas que ocultan lo esencial». Ella se detuvo y lo miró. «Exactamente como nosotros». La Navidad de aquel año fue la primera que celebraron como una pareja real. Mercedes había insistido en organizar una fiesta tradicional, con el árbol decorado con adornos que habían pertenecido a generaciones de castellares, y la mesa repleta de manjares que Dolores había preparado con amor. Pero el momento más significativo llegó la noche de Nochebuena, cuando Carmen y Miguel se escaparon de la celebración para caminar por los jardines nevados. El Mediterráneo rara vez veía nieve, pero aquel año el invierno había sido excepcionalmente frío, y una fina capa blanca cubría los arbustos de bugambillas dormidas. «Tengo algo para ti», dijo Miguel, sacando una pequeña caja del bolsillo de su abrigo.
Carmen la abrió con dedos temblorosos por el frío y encontró un anillo. No el anillo de compromiso que había recibido antes de la boda, una pieza ostentosa elegida por sus padres, sino algo completamente diferente. Una banda de oro simple con una piedra azul que brillaba como el mar en verano. «Era de mi abuela», explicó él, «la que pintaba en el cenador. Mercedes me lo dio cuando le conté que quería renovar mis votos contigo. No la boda que tuvimos, sino la boda que deberíamos haber tenido». «¿Renovar nuestros votos?» «Si tú quieres». Había nerviosismo en su voz. «Sé que la primera vez fue. No fue lo que ninguno de los dos merecía. Quiero hacerlo bien esta vez. Solo nosotros, en un lugar que signifique algo, diciendo palabras que realmente sintamos». Carmen sintió que las lágrimas se congelaban en sus mejillas antes de caer. «Sí», susurró. «Sí, quiero». La ceremonia de renovación de votos tuvo lugar en primavera, en la pequeña playa privada que se extendía frente a la mansión. Solo asistieron Mercedes, Dolores y un puñado de amigos cercanos. No hubo vestido de encaje valenciano ni mantilla de perlas. Solo un vestido blanco sencillo que Carmen había elegido ella misma y unas flores silvestres recogidas del jardín esa misma mañana. Los votos que intercambiaron no fueron los tradicionales, sino palabras que habían escrito juntos durante noches de conversación honesta. «Prometo amarte, no a pesar de tus imperfecciones, sino incluyéndolas», dijo Carmen, sosteniendo las manos de Miguel, mientras las olas lamían sus pies descalzos. «Prometo ser paciente cuando necesites tiempo, honesta cuando necesites verdad, y presente cuando necesites compañía. Prometo seguir eligiéndote cada día, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Prometo seguir aprendiendo a amarte mejor», respondió Miguel, su voz firme por primera vez. «Prometo no esconderme detrás de muros ni silencios. Prometo que mis miedos no gobernarán nuestro futuro. Y prometo, sobre todo, que nunca dejaré de esforzarme por ser el hombre que mereces». Cuando se besaron, con el sol poniente pintando el cielo de los mismos colores que Carmen usaba en sus lienzos, algo se completó entre ellos. No era un final, sino un verdadero comienzo. El verano llegó con una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Carmen había notado los síntomas durante semanas: el cansancio inexplicable, las náuseas matutinas, la sensibilidad a olores que antes no le molestaban, pero había atribuido todo al estrés del trabajo y los cambios emocionales del último año. Fue Dolores, con su sabiduría de mujer, que había visto nacer y crecer a 3 generaciones, quien finalmente le sugirió que visitara al médico. El diagnóstico la dejó sin palabras. Estaba embarazada de 8 semanas. Esa noche, Carmen esperó a Miguel en el cenador, rodeada de sus pinturas y del aroma a jazmín que entraba por las ventanas abiertas. Cuando él apareció en el umbral, había desarrollado el hábito de visitarla allí cada noche antes de cenar. Ella le tendió un pequeño lienzo que había preparado durante el día. Era una pintura del mar, pero no cualquier mar. Era el Mediterráneo visto desde la playa donde habían renovado sus votos, con los tonos dorados del atardecer reflejándose en las aguas tranquilas. Y en primer plano, apenas esbozados pero inconfundibles, 3 pares de huellas en la arena. Miguel observó el cuadro durante un largo momento, su rostro indescifrable. Luego levantó la vista hacia Carmen y ella vio que sus ojos brillaban con lágrimas. ¿Estás? Sí. La sonrisa de ella era tan amplia que le dolían las mejillas. Vamos a ser padres. Lo que siguió fue un torbellino de emociones que ninguno de los dos habría sido capaz de predecir. Miguel,
El hombre que había pasado años aprendiendo a procesar sus sentimientos se derrumbó en un llanto de alegría pura que duró varios minutos. Carmen lo sostuvo mientras él temblaba entre sus brazos, susurrando palabras de amor y promesas que brotaban sin filtro de un corazón que finalmente había aprendido a abrirse. «Tengo miedo», confesó él cuando las lágrimas cesaron. «¿Y si soy como mi padre? ¿Y si no sé cómo?» «No eres tu padre». Carmen le tomó el rostro entre las manos. «Y no estarás solo. Lo descubriremos juntos, como hemos descubierto todo lo demás». Los meses del embarazo fueron una época de transformación para ambos. Miguel redujo drásticamente sus horas de trabajo, delegando responsabilidades que antes habría considerado impensable ceder. Asistía a cada cita médica, sosteniendo la mano de Carmen mientras el ecógrafo revelaba el milagro que crecía en su interior. «Es una niña», anunció el médico en la ecografía de las 20 semanas, y Miguel tuvo que sentarse porque las piernas le fallaron. Una niña. Una pequeña vida que llevaría su sangre y la de Carmen, que heredaría quizás los ojos grises de los Castellar y las manos delicadas de los Vidal. Una oportunidad de romper los ciclos del pasado y construir algo nuevo. Carmen siguió pintando hasta bien entrado el tercer trimestre, aunque tuvo que adaptar su postura y sus técnicas a medida que su vientre crecía. Sus obras de aquel período reflejaban la transformación que experimentaba. Los colores se hicieron más suaves, las líneas más fluidas, los temas más íntimos. Pintó retratos de Miguel durmiendo, estudios de luz entrando por las ventanas del cenador. Abstracciones que capturaban la sensación de llevar vida dentro de sí. Una tarde de septiembre, mientras trabajaba en un lienzo que representaba las manos de Miguel, esas manos grandes y capaces que pronto sostendrían a su hija, sintió un dolor agudo en el vientre que la hizo jadear. «¿Carmen?» Miguel, que leía en un sillón cercano, se levantó de inmediato. «¿Qué pasa?» «Creo». Ella respiró hondo. «Creo que es hora». El viaje al hospital fue un borrón de luces y sonidos. Miguel conducía con una mezcla de concentración feroz y pánico apenas contenido, mientras Carmen practicaba las técnicas de respiración que habían aprendido juntos en las clases de preparación al parto. Las horas siguientes fueron las más intensas de sus vidas. Carmen descubrió reservas de fuerza que no sabía que poseía, mientras Miguel demostró que todo lo que había aprendido sobre estar presente y expresar apoyo había dado fruto. No se separó de su lado ni un momento, sosteniéndola, animándola, llorando con ella cuando el dolor parecía insoportable, y finalmente, cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa sobre Barcelona, escucharon el sonido más hermoso del mundo. El primer llanto de su hija. «Es perfecta», susurró la comadrona, depositando al pequeño bulto envuelto en mantas sobre el pecho de Carmen. «Absolutamente perfecta». Carmen miró a la criatura que acababa de traer al mundo, los ojos cerrados, la piel rosada, los puñitos minúsculos apretados contra el pecho, y sintió que su corazón se expandía hasta contener un amor que no había creído posible. «Lucía», dijo probando el nombre que habían elegido juntos. «Bienvenida al mundo, Lucía». Miguel se inclinó sobre ellas, sus lágrimas cayendo sobre la manta que envolvía a su hija. Besó la frente de Carmen, luego la mejilla de Lucía, y cuando levantó la vista, había en sus ojos una paz que ella nunca le había visto. «Gracias», dijo su voz ronca de emoción, «por no rendirte conmigo, por darme esto». «Gracias a ti», respondió ella, «por atreverte a sentir». El primer año de vida de Lucía pasó en un suspiro de noches sin dormir. Primeras sonrisas, primeros pasos vacilantes
y un amor que crecía exponencialmente con cada día que pasaba. Carmen había adaptado su estudio en el Senador para poder trabajar mientras cuidaba de la niña. Una cuna ocupaba ahora un rincón soleado y Lucía pasaba horas observando fascinada cómo su madre mezclaba colores y los aplicaba al lienzo. Miguel bromeaba diciendo que su hija sería artista antes que empresaria y nadie sabía si lo decía con orgullo o con alivio. La dinámica familiar había evolucionado de formas inesperadas. Mercedes, que Carmen había temido que sería una abuela distante, se había transformado en una presencia constante y cariñosa. Pasaba horas enseñando a Lucía canciones de cuna en catalán, contándole historias de la familia que ahora incluían a Carmen como protagonista, no como forastera. «Te equivocaste conmigo al principio», le dijo Carmen un día, mientras tomaban el té en el jardín mientras Lucía dormía. «Pensé que no me aceptabas». «No te aceptaba», admitió Mercedes con su franqueza habitual, «pero no porque te considerara indigna. Tenía miedo de que hicieras daño a mi hijo. ¿Y ahora? Ahora sé que eres lo mejor que le ha pasado». La mujer mayor sonrió, una expresión que suavizaba todos los años de severidad. «Y también lo mejor que me ha pasado a mí». El trabajo de restauración de la capilla se había completado finalmente, y el día de la inauguración fue un evento que reunió a todo el pueblo. Carmen contempló el retablo que había recuperado con sus propias manos, los colores vibrantes, los detalles revelados después de siglos ocultos bajo capas de suciedad, y sintió una satisfacción profunda que iba más allá del orgullo profesional. Había devuelto la belleza a algo dañado por el tiempo, y de alguna forma había hecho lo mismo con su vida. Pero el momento más significativo de aquel año llegó en una fecha inesperada, el primer aniversario de la renovación de votos. Miguel la despertó antes del amanecer con un beso suave y la promesa de una sorpresa. Dolores se hizo cargo de Lucía mientras él la guiaba a ciegas. Había insistido en vendarle los ojos a través de los jardines y hacia la playa. Cuando finalmente le quitó la venda, Carmen se encontró ante una escena que le robó el aliento. La pequeña cala privada había sido transformada durante la noche. Faroles de papel iluminaban un camino de pétalos de rosa que conducía hasta el borde del agua, donde una mesa para dos esperaba bajo un dosel de tela blanca que ondeaba con la brisa marina. Y en el horizonte, el sol comenzaba a asomar, pintando el cielo con los tonos que Carmen había intentado capturar en 1000 lienzos sin lograrlo jamás. «Miguel, quería que vieras el amanecer desde aquí», dijo él tomándola de la mano, «como lo vi yo hace un año, cuando me preguntaba si tendría el valor de pedirte que te quedaras conmigo». Se sentaron a la mesa mientras el sol ascendía, tiñendo el mundo de oro y rosa. Compartieron un desayuno sencillo, chocolate caliente, churros, frutas frescas del jardín, mientras hablaban de todo y de nada, como hacen las parejas que han superado la necesidad de llenar cada silencio. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Miguel cuando terminaron de comer. De debajo de la mesa sacó un paquete envuelto en papel de estraza, y Carmen lo abrió con curiosidad para encontrar un cuaderno de cuero gastado. «Son mis cartas», explicó él, «todas las que escribí durante este año, pero esta vez no están escondidas en un desván. Son para ti». Carmen abrió el cuaderno al azar y comenzó a leer. «Hoy Lucía ha sonreído por primera vez, y he sentido algo que no sabía que existía. Es como si mi corazón hubiera crecido para hacer espacio a una persona más. Me pregunto si esto es lo que mi padre sintió cuando nací, y por primera vez en mi vida lo compadezco en lugar de culparlo. Carmen ha pasado toda la noche en vela con la niña, porque yo tenía una reunión temprano. Cuando la vi esta mañana, con ojeras y el cabello revuelto, pensé que nunca había visto a nadie tan hermoso. Le dije que la amaba, y ella me miró